Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Nos vemos otro viernes para conectar con los seres de luz? Bienvenidos todos. ¿Ya estáis aquí muy puntuales? ¡Qué bien! Bueno, para aquellos que no me conozcáis, soy Marcia Carbonell, canalizadora profesional, y en estos encuentros nos dedicamos a dar voz a los seres de luz. Vosotros, en vuestros comentarios, le podéis poner las preguntas que queráis a Dana. Hoy tenemos a Dana, y ella escogerá aquella pregunta o aquellas preguntas que sean más acordes con la energía que quieren trabajar hoy o simplemente sean las más adecuadas que respondan a más personas al momento. Bueno, bienvenidos que... Uy, no se te oye. ¿No se me oye? Hola, buenos días. Confirmarme si se me oye bien. Ya os voy leyendo. Aquí parece que esté todo... A ver... Sí se oye, sí se oye, sí se oye. Es que me llegan los comentarios con un poco de retraso. Perfecto, gracias. Vale, pues fíjate que alguien será que no tiene bien el audio. A ver si se puede mover. Y tenemos a Dana. Dana vino una vez hace como más de 3 años. Dana es una diosa celta y estoy muy contenta de tenerla hoy aquí. Tiene una energía muy amorosa. A mí me recuerda, ya sabéis que todos los seres de luz vibran muy, muy alto, ¿eh? Pero a mí me recuerda mucho como a la vibración como de Madre María, para que os hagáis un poco la idea, ¿vale? Y bueno, pues es fantástica. No es de las que más canalizo, así que siempre es como algo un poco diferente, así que me apetece mucho invitarla hoy. Más que invitarla, ella se ha invitado. Iba a venir, os confieso que iba a venir Saint Germain. Y estaba generando el mail esta mañana para todos los que estáis inscritos diciendo que venía Saint Germain y ¡tará! Ha venido Dana. La última vez también me hizo eso. Iba a venir María Magdalena y ¡tará! Apareció Dana. Así que parece que Dana es de esas diosas que se dejan caer al último momento y nos invitan a fluir. Pues fluyamos. Yo creo que ya a estas alturas, ¿verdad, chicos? Con tantos cambios que ha habido estos últimos meses y este último año, ya nos hemos soltado y fluimos sin ningún problema. Es una lección que tenemos ya bien aprendida, ¿verdad? Pues vamos a fluir, vamos a canalizar a Dana, a esta diosa celta, diosa como ella se presenta, ella se presenta así como hija de la naturaleza, ¿eh? Si buscáis información de ella veréis que está relacionado pues así como la maternidad, a lo mejor los ciclos, bueno, hay mucha información y todo muy variopinta. Lo que ella siempre me dice, sí, todo eso es cierto, ¿ok? De hecho, cuando hablamos con ella se nota esa vibración estilo Madre María que os decía, pero también lo que es muy importante es este vínculo, ¿no? Con el planeta, con los ciclos, con lo natural, con lo orgánico. Y si os parece, bienvenidos todos. Ya somos casi 1000 en directo. Qué puntuales. Muchas gracias. Ya sabéis que empezamos a 10, ¿eh? Empezamos a las 3:10 porque estos 10 minutitos, si no, los voy a llegar tarde seguro. Porque la organización familiar con los niños y con todo, pues me requieren estos 10 minutitos. 3:10. Cada viernes nos vemos aquí en directo. Hola a todos. Ay, qué bien. Os voy leyendo así un poco por encima. Yo soy de Celta, he leído por aquí. Hola, desde Patagonia. Saludos a todos. De verdad. Qué ilusión. Me encanta que seamos tan diversos. Le vamos a dar voz a Dana, si os parece, y que ella misma se presente de la manera que ella considere mejor para hoy. Ay. Por cierto, música. Hoy tenemos música de Paul Sánchez. Es un compositor, canalizador. Si os apetece, seguirlo en redes sociales porque hace música súper bonita. En la frecuencia de los seres de luz y con la guitarra española. Bueno, a mí me encanta. Me ha enamorado, ¿eh? Ah. Hermoso es el día en el que el sol se levanta para iluminar desde la conciencia. Hermoso es el día en el que los seres conscientes se nutren de esa vibración. Hermoso es el día en el que el vínculo
entre el Sol, la Tierra y el ser humano no es solo físico. Hermoso es el día en el que el ser humano toma conciencia de su múltiple dimensión. El ser humano es un ser de infinitas capas. Unas cuantas, intensas y poderosas, son la física y la etérica que descubrís aquí en la Tierra. Madre Tierra también tiene de estas capas y el Sol también tiene de estas capas y los otros planetas. Yo soy Dana, soy diosa vinculada a Madre Tierra, a sus movimientos, a su fluidez, a su ir y venir en todo un entero, en todo un global. Queridos míos, yo soy aquella que hoy viene a mostraros que todo aquello que vosotros sois también lo es vuestro planeta, que todo aquello que vosotros sois también lo es el propio Sol, y que si ellos son grandes y poderosos, vosotros también lo sois, y que si sabéis reconocer esta grandeza en ellos, la sabréis reconocer en vuestro corazón. Yo vengo a hablaros de que la única manera de poder entender esta grandeza es desde la presencia, es desde el entender internamente, a nivel corpóreo, a nivel áurico. Pues las palabras pueden haceros llegar un concepto, algo básico de lo que realmente os estoy hablando. Os vengo a hablar de un reconocimiento, y ese reconocimiento solo puede ser reconocido desde un lugar de manifestación en vuestro corazón. Queridos míos, yo soy diosa y desde mi fuerza voy a hablar con todos vuestros corazones. Cerrad los ojos y escuchadme desde vuestra caja torácica. Sentid mis palabras vibrando para llegar a vuestro corazón. Sentid mi energía que os coloca acorde a la energía del astro Sol, a la energía de Madre Tierra, para que abráis la puerta a su grandeza, para que abráis la puerta a la vez a vuestra grandeza. Oíd mis palabras porque vienen cargadas de vibración, vienen cargadas de la melodía adecuada para que vuestra puerta se abra, se expanda. Vuestra caja torácica es ahora un hermoso portal, un portal que es capaz de detectar la energía solar, la energía de la Tierra. Ahora, cada uno de vosotros que oís con el corazón, dejad que la energía del Sol y de la Tierra entre en vosotros y os haga de reflejo. Nada en vosotros puede entrar que no sea, a su vez, vuestra propia energía. Sentid la energía entonces del Sol y de la Tierra entrando por resonancia a vuestra fortaleza, a vuestra inmensidad, a vuestro poder. Sentid la expansión que esto conlleva y para algunos será más sutil, para otros será más intenso.
pero en todos y cada uno de los casos será transformador. Y esa transformación, sí, no tiene palabras, no tiene definición. Esa transformación es presencia. Y la presencia, queridos míos, se transformará en la fuerza de vuestra encarnación. Que esta unión que hoy se ha creado sea vuestro espejo de alma. Que la fuerza con la que habéis conectado os empodere día y noche por el tiempo de los tiempos. Y que nunca dudéis de vuestra fuerza, vuestra intensidad y vuestra capacidad de ser inmensos. Ahora sí empezamos. Qué bonita manera de empezar. Inesperado. Inesperado empezar así. Feliz estoy de darle voz a Dana. Bienvenidos a todos los que se habéis ido añadiendo, tanto en Facebook como en YouTube. Bienvenidos. Vamos a pedirle a Dana que escoja un mensaje y que le daremos voz a su respuesta. Me voy asentando, que ya sabéis que cuando hacemos de vez en cuando alguna meditación así en directo, luego me quedo yo. Voy a hacer un poco de toma de tierra, que si no me quedo como así, como muy... con un poco de globo. Si a alguien le ha sucedido eso, pues también puede descalzarse y poner los pies en el suelo o enraizarse. Ahora yo estoy visualizando que me nacen raíces y así pues hago un poco de toma de tierra y ya, cling, cling, cling. Uy, ya me siento más aquí. Muy bien. Pues vamos allá, Dana. Dana me hace sentir de la importancia. Ella, fijaros, me recuerda a los últimos encuentros que hemos tenido tanto con el Arcángel Metatrón como con el Arcángel Miguel, que nos ayudan a conectar con la fuerza de los ángeles, con la fuerza del universo. Y ahora ella nos ayuda a conectar con la fuerza de Madre Tierra y del astro Sol, que nos dé como presencia, nos dé materia también. Al final todas estas capas con las que nos ayudan a conectar, dice Dana, son nuestras realidades y todas las realidades son reales y se superponen y son necesarias de estar en equilibrio. Ella nos trae esa parte más materia, principalmente el sol, porque dice que nos ayuda a transmutar y a como sanar, y luego la tierra porque nos ayuda a asentar. Vale, ¿está preparada para escoger vuestras preguntas? Vale, bueno. Aquí. Ahí, lo tengo. Buen día, dice desde México. Por favor, Marcé, por tu labor divina, atenta si hubiera algún mensaje para mí de la diosa Dana, por favor. Pues vamos allá. Nai Arerip. No sé si lo digo bien, ya sabéis que es todo en honor. Vamos a ver. Date por entendida. Date por hecha. No sientas que te falta nada. Date por cohesionada. Date como alma entera. La fracción que sientes en tu corazón es simplemente lo que la vida, traducida por la sociedad que te rodea, te ha hecho creer.
Ya eres la perfección. Ya eres el completo. Date por entendida. Date por encarnada. No hay nada que debas temer. No hay nada que debas modificar, excepto la necesidad de encajar. ¿Cómo vas a encajar en un mundo que necesita ser destruido para ser, de nuevo, construido desde unos nuevos fundamentos? Querida mía, date, entonces, por encarnada. Me dice que tienes un gran vínculo con la naturaleza, sobre todo con los animales. Me lo hace ver, me lo hace sentir. Entonces, como que no dejes de escuchar este llamado que tienes, de atender esto, de investigarlo, de expandirlo. Dices, siente esa fuerza que te llama y que golpea tu corazón con intensidad, como un latido. Es el latido de tus entrañas, de la fuerza que Madre Tierra te da y te lleva a construir una nueva realidad. Una realidad construida desde las premisas de la honestidad, la transparencia y el vínculo hermoso y sincero con los animales y con la naturaleza. No hay nada que debas temer. Simplemente escúchalo y juega con ello. Me enseña como la capacidad de comunicarte telepáticamente con los animales. Bueno, ya sabes que se llama comunicación interespecie o canalización animal. no hay más. En canalización también lo trabajamos, ¿no? El comunicarse con los animales. Pero en todo caso la imagen es muy bonita. Es como un gatito. Enseña un gatito y le pones la frente con su frente y así a nivel simbólico es muy bonita la imagen y lo expansiva que se vuelve vuestras energías al entrar en contacto, ¿no? No solo es la comunicación, a veces la comunicación en sí misma no es el fin, a veces lo que es el vínculo que se genera que es sanador, ¿no? Y que sana tanto al animal como al ser humano, o así en canalización, pues conectes con lo que conectes, ¿no? Como se conecta desde un lugar tan puro y tan amoroso, la verdad es que genera esta vibración. Y ahora a todos nos dice, este era el mensaje para ti. Uy, un momento, que me está, ya voy, que me hace llegar mucha información a la vez. Nos dice a todos, Madre Tierra tiene un llamado para todos, un llamado a colaborar, un llamado a contribuir, un llamado a la simbiosis, a la hermandad. Y no todos sentiréis el mismo llamado, pero sí todos sentiréis un llamado con Madre Tierra, y pueden ser los animales, como es el caso de vuestra compañera, o pueden ser los ríos, las montañas, el océano, los árboles, las piedras, los minerales. Pueden ser simplemente los animales de aire, como los pájaros, o pueden ser simplemente los elementos, o incluso los elementales. Queridos míos, la naturaleza os llama. Vuestras entrañas, vinculadas fuertemente con Madre Tierra, se sienten fuertes y poderosas cuando oís este llamado, pues vuestra encarnación tiene múltiples propósitos. Uno de ellos, construir una nueva sociedad. Cierto es, no es poca cosa, es un gran reto el que tenéis por delante. Construidlo con unas bases bien afianzadas con vuestro gran planeta, con esta hermosa madre que, fecunda y abundante, os abraza día a día y os entrega todo su ser. Sentidla en vuestras entrañas, sentidla en vuestro interior. No es algo que esté fuera,
Estáis dentro de ella, formáis parte de ella. Estáis en su ciclo de materia, respirando su aire, nutriéndoos de sus elementos. Sois Madre Tierra en todo vuestro ser, en toda vuestra esencia. Y los ríos, y las montañas, y los árboles, y las plantas, y los minerales, y las piedras, y absolutamente todos los animales forman parte de estos mismos ciclos. Uníos en simbiosis, siendo líderes en este nuevo cambio. Un cambio que se adecue a vuestra encarnación, a vuestros propósitos, y también que se adecue al lugar al que habéis encarnado, a este espacio que os entrega todo y nada os pide a cambio, excepto que os reconozcáis dentro de él. Sentid el llamado en vuestro interior y nutridlo. Diosa Dana nos explica, bueno, claramente, que este llamado que tenemos, siempre hay algo en la naturaleza que nos gusta más que otro. Ya lo sabéis que a mí es el océano, no hay duda alguna, ¿verdad? Pero cuando hacemos esto y escuchamos este llamado, es como que nuestra encarnación se vuelve más fuerte. ¿Sabéis? Es como si vuestro físico, vuestras células trabajaran con una energía más conectada. No quiero decir como más sana, aunque quizá una cosa lleva a la otra. No es exactamente que me enseñe salud, aunque obviamente cuando uno vibra alto hay salud. Lo que me enseña es una vibración pura, ¿no? Como si las células vibran, no sé explicarlo de otra manera, pero yo creo que se me entiende, ¿verdad? Ella me hace sentir como que vibran en su resonancia perfecta. Cada célula, cada órgano, en nuestro cuerpo, todos los sistemas que se unen los unos con los otros, funcionan perfectamente en esta línea, en esta vibración, lo cual nos hace, pues eso, más fuertes, nuestro sistema inmunológico se vuelve más fuerte, las enfermedades se van disolviendo y si hay energías estancadas como karmáticas y cosas así densas que a veces tenemos que acarrear porque la vida tiene su intríngulis y nuestros pactos y nuestras cositas que hacemos antes de nacer y luego nos toca aquí sanarlo, pues todo eso es mucho más fácil de lidiar cuando yo me reconozco como parte de Madre Tierra, porque al yo reconocerlos, que uno mi parte, ella me enseña, uno mi parte más energético espiritual con mi parte más física, y dos se entrelazan a la perfección. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Cuando escuchamos este llamado, ella dice, de nuestras entrañas, qué bonito, y es eso que más nos gusta, con eso que nos gusta más conectar, pues que lo escuchemos, lo hagamos porque nos hace darnos cuenta de que somos Madre Tierra. Y eso es algo que me parece muy bonita, esta visión que nos explica Dano. Sí. No para de decirme llegar imágenes y emociones y me tiene aquí un poco intentando traducirlo todo. En todo caso, sí, ella me enseña eso, pues los ciclos de la materia, estamos en los ciclos de la materia constantemente y a veces se nos olvida porque vivimos mucho en la mente y en el hacer y una sociedad que se desvincula de estos ciclos. No se puede desvincular del todo porque obviamente es necesario para estar encarnado, pero este desvincular hace que caigamos en muchas enfermedades como el estrés o como otro tipo de enfermedades como por ejemplo cardíacas me enseña ahora, y etcétera, etcétera, y se podría solucionar simplemente dando espacio a conectar con eso que nos gusta de la naturaleza. Me voy a escoger otra pregunta, le voy a pedir de escoger otra pregunta. Vamos allá. Gracias a todos los presentes y por todos los comentarios y por vuestros bonitos mensajes.
Voy. Laura, ¿algún mensaje para mí? Laura Esparza, sí. Te dice, niña del sol, niña solar, ¿me enseña el dios Horus? Creo que es el... Sí. ¿Me enseña el dios Horus? Le pregunto si es este. Me dice que sí. Enseña que tienes una gran conexión con este dios. Has trabajado con él en otras vidas, alto y claro. Sacerdotisa. Fuiste mujer, ¿eh? No varón. Reconecta con él, reconecta con tu esencia. Reconecta con fuerza. El sol sigue hablándote. Y lo hace a través de los dioses. Igual que lo hace a través de tu propio ADN. Pues sí, en otra época fuiste sacerdotisa. Pudiste canalizar al propio astro sol. Y esa información, esos aprendizajes, esa capacidad fue entregada de nuevo a ti en esta vida. Tu ADN te lo permite. Entonces, abraza de nuevo esta capacidad. Abraza de nuevo la alegría de sentir que el sol te habla, que no solo nutre tus células y el planeta que pisas, sino que puedas entender también sus propósitos y su energía, más allá de un gran maestro. El sol puede llegar a ser tu mejor compañero. Querida Laura, date cuenta de lo potente de lo que te estoy hablando. Pues no hay nadie, ningún ser que desee amaestraros, dominaros y que sigáis sus doctrinas a ciencia ciega. Los astros, los dioses, deseamos entrar en simbiosis con vosotros y eso implica responsabilidad por ambas partes, implica amor por ambas partes, implica respeto por ambas partes. De no ser así, la simbiosis no se da. Yo vengo a hablaros, Laura, a ti en concreto, y a todos aquellos que escucháis, de la simbiosis que el sol os ofrece. Él no viene a entregar su energía para adoctrinar o para que sigáis su mensaje, su codificación, aquello que Él emana. Él entrega y Él, amorosamente, también es capaz de recibir vuestro amor, vuestra gratitud, recibir las enseñanzas que el ser humano como especie ha sido capaz de recolectar a lo largo de los años y los milenios. No tengáis duda alguna de que el ser humano entrega sabiduría al cosmos y de que la experimentación en versión humana es capaz de generar abundante y fecunda experiencia, sabiduría y amor. El astro sol os entrega. Recibidlo con amor y gratitud. Dadle también, si así lo sentís, con total confianza y con total sabiduría, aquello que vuestro corazón desee entregarle desde la pureza de vuestra esencia. Él recibirá todo aquello que le entreguéis. Y entonces
Vuestro vínculo con este astro irá más allá que un alumno y un maestro, el que da y el que recibe. Será una simbiosis total. Estrechará los lazos y generará nuevas puertas, nuevos horizontes, pues la intimidad de esta nueva relación con el astro sol será capaz de generar en vosotros nuevos estadios de conciencia, nuevas elevaciones que generarán un nuevo control en vuestras vidas, a nivel físico, a nivel mental, emocional y espiritual. Estas son algunas de vuestras capas, aunque sois mucho más profundos. El astro sol y Madre Tierra os ayudan a equilibrarlos. Se me antoja ahora, con esto que ha dicho Dana, de hacerle alguna ofrenda, ¿no? Al astro sol. Es verdad que sí que ahora estoy pensando en mí, pero es que a veces doy las gracias. No sé si nunca específicamente a él. Ay. A ver si descubriremos juntos qué significa esto de tener simbiosis con el astro sol. Me parece fascinante este nuevo clic. Se me antoja hacerle como alguna ofrenda. Ya pensaré en ello. Ya me diréis si se os ocurre algo, alguna ofrenda en concreto. Lo podéis escribir en los comentarios, que me encantará. No siempre lo puedo leer. Iba a decir me encantará leerlo, pero es verdad. No siempre lo puedo leer todo, lo lamento. Pero si tiene que ser leído por mí, será leído por mí. Y si no, seguro que a muchos podréis inspirar, que también todos vamos leyendo los comentarios de unos y de otros. Me encantaría poderlo leer todo, pero no me es posible. Aún así, me llega siempre la vibración preciosa que me hacéis llegar. Ya sé que lo digo muchas veces, pero no me canso, porque de verdad que lo agradezco mucho. Me llega una vibración muy bonita, tanto por YouTube como por Facebook, y también en los mails que recibo. Muy brevemente, me acuerdo cuando empecé a hacer directos, mi marido me decía, oye, date cuenta de que pues habrá quien te escribirá comentarios malos, tienes que mentalizarte, ¿no? Y yo me mentalicé mucho. Me mentalicé tanto que tardé mucho en empezar a hacer los directos, tardé casi un año, de que me decían los seres de luz, tienes que hacer directos, y yo, ay, sí, mañana, porque me daba como apuro, no los comentarios negativos, también ponerme delante de una cámara, ¿eh? Y me mentalicé tanto que estoy tan sorprendida, han pasado ya más de 4 años que llevamos haciendo directos, y es que apenas he recibido nada que no sea amor. Y ahora no los leo todos y quizás estoy recibiendo alguno que no es de amor y ni me entero, ¿eh? Pero bueno, feliz en mi ignorancia, la resonancia que tiene eso es tan pequeña en comparación con tanto amor que me enviáis que yo solo me sale gratitud. Muchas gracias porque me esperaba algo más, bueno, con otra energía y bueno, estoy entregando amor y estoy recibiendo infinitamente multiplicado por 1000 el amor que estoy entregando. Así que gracias siempre, gracias siempre. Bueno, mi marido siempre me lo decía porque me quiere mucho y sabe que soy muy sensible, ¿eh? No me decía porque no fuera nada malo. Y me decía, cariño, mentalízate, que luego si no, pobret, me aguanta las lágrimas, me quiere mucho. Pues vamos a hacer ya el último mensaje, me dice Dana. Ay. Está por aquí ya. Ahí. Federico. Hola, diosa Dana. Me llamo Federico. ¿Algún mensaje para mí? Gracias. Sí, Federico. Vamos allá.
¡Ay, qué bien! He empezado el directo con un poco de dolor de cervicales. Bueno, aquí, como voy todo el día cargando al bebé, y se me ha ido todo. Es que es fantástico esto, de canalizar. Muy bien. Federico, Dana te dice: escucha tu llamado. ¿Hacia dónde te lleva? Te lleva hacia la magia, hacia la alquimia. Te lleva a entender los ciclos desde una mirada profunda. ¿Hacia dónde te lleva tu llamado? Tu llamado te lleva a entender las leyes de Madre Tierra más allá de lo que se te ha contado. Tu mirada es antigua. Tu mirada es ancestra. Tu mirada es sabia. Y es mucho más antigua que muchas de las historias que te han contado. Entonces, pon en la balanza todo lo aprendido. ¿Qué pesa más? Lo que nace de tu corazón, de tu esencia, de tu experiencia de esta vida y de otras, de lo aprendido por tus ancestros que amablemente te han cedido, o aquello que te han contado. Sigue siempre tu llamado. Sigue esa búsqueda interna de entender qué es la realidad que te rodea y qué leyes hay en ella. Algunas leyes se corresponden a lo que te han enseñado y otras sabes perfectamente que son nuevas y poderosas. Y quizá nadie te las pueda contar porque debes ser tú el que las cuenta. Pero para ello, solo puedes mirar hacia adentro y experimentar desde tu verdad, con lo que te rodea, con tu visión del mundo. Date cuenta que aquello que eres capaz de proyectar dentro de ti se convierte en realidad. Así que proyecta confianza. Yo te hablo para darte seguridad. En ti hay un camino que no es fácil, pero sí es hermoso. Que no todos entenderán, pero solo es este el que te dará plenitud y te hará sentir que todo tiene coherencia y que todo tiene un propósito. Escucha tu llamado y no mires atrás, si no es para aprender, si no es para recordar lo que tú mismo has experimentado en esta vida y en otras. Deja que los demás definan su realidad según su momento, según su nivel de vibración o incluso según sus propósitos, que pueden ser tan elevados como los tuyos, pero en diferente dirección. Y no renuncies nunca a tu sueño de entender, pues observas la vida con ojos curiosos. Sigue siendo así y que la materia te explique que la magia no solo está en los libros ni en el misticismo y que las leyendas, muchas de ellas, son ciertas a su manera. Deja que la vida te lo muestre. Deja que la vida te enseñe que sí, que Madre Tierra tiene mucho más que mostrar y que la materia no es tan estrictamente física como se os ha hecho creer a muchos de vosotros. Dale rienda suelta. A tu propósito. Queridos míos, hoy me despido con el orgullo de saber que vuestros corazones se han engrandado y que vuestro enraizamiento y conexión
con Madre Tierra y con el Sol son ahora más fuertes. Cuando vuestra materia se vuelve más coherente, vuestros propósitos tienen un lugar estable y sereno donde manifestarse, donde poder encontrar la luz que les haga transformarse en una experiencia humana completamente vinculada a esta encarnación. Entrad en simbiosis con vuestro planeta conscientemente. Entrad en simbiosis con el Sol. Daos cuenta de que dais y recibís constantemente. Hacedlo desde la conciencia para que os nutra día a día más y más. Y quien sienta el llamado, que vaya más allá y descubra qué es exactamente el mundo que le rodea. Yo soy diosa Dana y no he venido a desvelaros todos los secretos de este planeta, pero sí he venido a desvelaros la realidad más grande que podríais encontrar. Y es que sois tan grandes como la energía de este hermoso astro que os sostiene, como la energía del sol que os ilumina y os da calor. Sois tan grandes y poderosos como para transformar el transcurso de las cosas, tan grandes y poderosos para construir una nueva sociedad y que el universo entero se arrodille delante de este proceso, honrándolo. Eso es lo que sois capaces de hacer y eso es a lo que, si deseáis, os puedo acompañar. Yo soy diosa Dana y hoy me despido con la energía de Madre Tierra en mi corazón y en vuestros corazones y con la alegría del sol en mi aura. Amados sois. Ay, pues muchas gracias a todos. Encantada estoy de haber compartido este directo con Dana. Muy feliz de todo lo que nos ha contado. Espero que hayáis podido conectar con su energía amorosa, tranquila y estable. Y todo eso es también Madre Tierra y es la energía también del Sol. Ella está muy vinculada a la naturaleza, como os decía. Y no nos ha defraudado, ¿verdad que no? Con sus mensajes. Os mando un abrazo muy grande. Feliz de seguir compartiendo. Nos vemos el viernes que viene. Y yo creo que esto es todo. Siempre pienso que me dejo algo de deciros, pero nada, deciros que mucho amor en mi corazón para todos vosotros. Gracias por vuestros mensajes siempre tan bonitos y feliz de que esto os nutra tanto a vosotros como a mí. Esta simbiosis, esto que decía, eso es verdad. Yo también siento esta simbiosis y eso es lo que os quiero hacer llegar. Que gracias a vosotros tenemos esta excusa de ponernos aquí y canalizar cada viernes y nutrir nuestras vidas. Un besito muy grande. Nos vemos el viernes que viene. Adiós. Por cierto, el viernes que viene Jesús Sananda. Os hago así un adelanto.